El día de hoy estaré hablando entonces estaré hablando de los resultados. Estaré hablando de los resultados de la predicación fiel de la palabra de Dios. ¿Escuchan esto? Los resultados de la predicación fiel de la palabra de Dios. Y la próxima semana, para que usted sepa de una vez de qué vamos a hablar, la próxima semana estaré hablando de las señales de un verdadero creyente. Las señales de un verdadero creyente. Así que, ¿usted quiere saber cuáles son las señales de un verdadero creyente? No puede perderse la enseñanza del próximo domingo. No se la puede perder. Vamos a invitarles en esta mañana, hermanos, vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 37 al 41. Y dice allí el texto: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Si es posible, subraya allí esa palabra: para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vamos a orar para que el Señor una vez más entonces hable a nuestras vidas en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos en esta mañana, Señor, que estés hablando a tu iglesia. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, que estés instruyendo una vez más tu iglesia. Señor, que tu iglesia pueda salir de este lugar edificada, muy edificada. Señor, yo solamente soy un instrumento que has tenido a bien, no siendo digno de hacerlo, ponerme, Señor, a servirle en esta área de la predicación de la palabra. Te doy gracias, Señor. Gracias por este privilegio que me das de ser ese instrumento. Otra vez, no siendo yo merecedor de hacerlo. Te pido, Señor, que en tu misericordia, siendo tan imperfecto yo, Señor, me uses como bien te parezca, Señor, para esta mañana ser ese instrumento. De tal manera que cada uno de nosotros, tu iglesia, esté siendo edificada por lo que tú vas a decir por medio de tu palabra. Gracias, Señor, por lo que harás esta mañana en la vida de cada uno de mis hermanos. Y gracias, Señor, por usarme como tu instrumento para esta labor. Te alabo, mi Señor y Dios, y te glorifico. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, entonces, dije que hoy estaré hablando de los resultados de la predicación fiel de la palabra de Dios.
Y los resultados de la predicación fiel de la palabra de Dios son muchos. Por supuesto, yo no voy a abarcarlos todos en esta mañana. A la luz de este pasaje, vamos a ver 3 resultados de la predicación fiel de la palabra de Dios. ¿Cuáles son? Bueno, el primer resultado es reconocimiento del pecado. El segundo resultado es testimonio público de fe en Cristo. Y el tercer resultado es incorporación a la iglesia de Cristo. En esta mañana vamos a ver cada uno de ellos por separado. Y me gustaría que usted se aprenda por lo menos 3 palabras de allí. Reconocimiento, testimonio, ¿y cuál es la otra? Incorporación. Trate de aprenderse esas 3 palabras. Reconocimiento, ¿cuál es la otra? Testimonio, y ¿cuál es la otra, hermanos? Incorporación. Incorporación. En primer lugar, entonces, miremos reconocimiento del pecado. Este es el primer resultado de la predicación fiel de la palabra de Dios. La predicación fiel de la palabra de Dios lleva al pecador a reconocer su pecado. Mire usted lo que dice el texto que está allí en versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué fue lo que ellos oyeron? ¿Qué fue lo que ellos oyeron? Bueno, ellos oyeron lo que hemos venido estudiando las semanas anteriores. Ellos con claridad oyeron que eran pecadores, que eran criminales, que habían fallado, que habían crucificado a Jesús. Ellos oyeron que Cristo había muerto en la cruz. Ellos oyeron el mensaje de la cruz. Y realmente están escuchando que Cristo fue un sustituto de ellos. Ellos escucharon con claridad que Cristo había resucitado, que estaba vivo. Ellos escucharon el mensaje de la soberanía de Cristo, escucharon el mensaje del señorío de Cristo, escucharon que Cristo es el Señor. Ellos escucharon. ¿Y por qué escucharon todo esto? Porque los apóstoles, ahora en cabeza de Pedro, entendiendo que era esto lo que Pedro tenía que predicar, Pedro predicó de estos puntos. Y ellos escucharon. Ellos tenían que saber esto y Pedro les enseñó esto. Y ahora, como resultado de toda esa predicación, fíjese entonces lo que nos dice el texto. Al oír esto, se compungieron de corazón. Y la palabra que está allí, quiero que subraye esa palabra. La palabra compungir. Compungir. Subraya esa palabra. Esa palabra significa perforar hasta atravesar. Y la palabra corazón que está allí denota pensamientos y sentimientos. Entonces lo que el texto está diciendo es que la palabra perforó e hirió sus pensamientos, perforó e hirió su corazón o pensamiento, e hirió su sentimiento. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, empuñó la palabra como un cuchillo y la clavó en el corazón de ellos, la clavó en el pensamiento de ellos, la clavó en el sentimiento de ellos. Eso es lo que está allí diciendo. Y una vez el Espíritu Santo hace esto, al exponer los apóstoles con toda fidelidad la palabra de Dios, ¿sabe
hay algo sorprendente de parte de ellos. Hay algo sorprendente de estos impíos. Ellos han oído la palabra. Y el Espíritu Santo ahora ha hecho una cosa terrible en el corazón de ellos. Y lo ha hecho por la predicación de la palabra. Note lo que ellos dicen ahora: ¿qué haremos? Y ese ¿qué haremos? Indica: muéstranos el camino. Muéstranos el camino. Muéstranos el camino. Para que estos rebeldes, para que estos impíos, para que estos criminales digan eso a Pedro y a los demás apóstoles, amados hermanos, para que ellos digan ¿qué haremos? Es que recuerde frente a quién están los apóstoles. ¿Quiénes son los que están escuchando? Habitantes de Jerusalén, los que crucificaron a Jesús. También, por supuesto, hay otros de otras naciones que son prosélitos, que están allí. Y hay gente de todas partes. Pero para que ellos digan esto, especialmente los habitantes de Jerusalén, tuvieron que sentir el filo de la espada de la palabra de Dios en sus corazones o pensamientos. Para que esta gente diga eso, y permíteme aquí hacer alarde de la hermenéutica, para que esta gente diga eso, tuvieron que sentir el calor y el olor del infierno. Para que ellos puedan decir ¿qué haremos? Muéstranos el camino, Pedro. Ellos realmente tuvieron que experimentar, hermanos, el mismísimo olor, y permítanme repetir esto, del infierno. ¿Sabe qué? Ellos quedaron desarmados. Frente a esta palabra, ellos quedaron desarmados. Y allí desarmados, reconociendo su pecado y experimentando la necesidad de un Salvador. ¿Ya qué más tiene que decir? No pueden decir algo más allá de qué haremos. ¿Qué más tienen que decir? Mis amados hermanos, esto es lo que hace la predicación fiel de la palabra de Dios. Una vez ellos escuchan, entonces ellos reconocen su pecado y experimentan la necesidad de un Salvador. Al reconocer su pecado y experimentar esta necesidad de salvación, entonces fíjese, ellos desean que Pedro les diga qué deben hacer. Están atontados. Están sin qué pensar ahora. Están limitados. Ellos no pueden hacer algo más. Parece que quedaron trastornados por la palabra de Dios. Y ellos ahora desean que Pedro les diga qué deben hacer. Y fíjese usted, amados hermanos, lo que Pedro les dice. Versículo 38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. La palabra arrepentimiento aquí significa cambiar de idea. Pero cambiar de idea indicando tristeza piadosa por el pecado cometido, con la idea también de abandonar el pecado y acudir a Cristo. Es así como ellos están en este momento. Pablo les está diciendo a ellos esto. Cambien de idea, pero no es una idea simple. Eso es lo que tienen que hacer, cambiar
de idea, indicando tristeza por el pecado que han cometido, procurando abandonar su pecado y realmente acudiendo a Cristo. Y allí parece, él dice, no solamente le dice que se arrepienten, sino que se bauticen. Y esa palabra que allí, bautícese, note usted, está indicando identificarse con Cristo públicamente. Identificándose con Cristo no significa allí entonces bautizarse en el nombre de Jesús para que sean salvos. Eso no es lo que está aconteciendo allí. Hermanos, ahora están rendidos. Ahora están allí a merced. Allí están. Aquí está plenamente, hermanos, identificado el resultado de la predicación fiel de la palabra de Dios. Ellos hirieron el costado de Cristo, pero ahora la palabra de Cristo, predicada fielmente, perforó sus corazones, sus pensamientos y los llevó a reconocer su maldad y a reconocer realmente la necesidad de un Salvador. La palabra predicada fielmente los llevó a aquellos que quisieran buscar el camino de salvación. Qué interesante eso. Estamos reflexionando en una palabra de Pablo VI que dijo en cierta ocasión, y él dice esto: reconocer el pecado nos permite invocar, aceptar, celebrar la misericordia. Y yo estaba pensando esto. Con razón están como están. No, reconocer el pecado significa experimentar la necesidad de un Salvador. La necesidad de un Salvador. No es simplemente reconocer e invocar, aceptar y celebrar la misericordia. Porque pueden celebrar todo, pero si no experimentan la necesidad de un Salvador, no hay absolutamente nada. He aquí, el obispo de esta secta, una vez más equivocado, una vez más alejado de la realidad. Hermanos, lo que Pedro está diciendo aquí, eso sí es lo que tiene que suceder. Mis amados hermanos, es por la predicación fiel de la palabra de Dios que el corazón, el pensamiento y los sentimientos del pecador es perforado, es agitado, porque no solamente es perforado, sino también es agitado violentamente, es herido, es roto. Es por la predicación fiel de la palabra de Dios que los pensamientos del pecador son rotos, golpeados intensamente, traspasados, hasta llevarlos a reconocer su miserable condición con un deseo ardiente de querer arrepentirse, reconociendo su terrible condición, buscando la salvación en Cristo para que tengan misericordia y puedan escapar así de su condición y puedan tener salvación. El Espíritu Santo, escúchame bien, hermanos, a la predicación fiel de la palabra de Dios, el Espíritu Santo siempre está obrando allí. El Espíritu Santo empuña la palabra como un cuchillo y la clava en el corazón del pecador. Tú puedes ir a hablar la palabra y solamente ocúpate como instrumento de ir y hablar la palabra.
No te pongas a añadir o a hacer cosas para que el pecador entonces quiera llegar a Cristo. Lo que tú tienes que hacer es decir la palabra, es enseñar la palabra, fielmente la palabra. Y el Espíritu Santo se encarga de lo otro. El Espíritu Santo entonces es el que va a tomar la palabra y la va a penetrar ferozmente en el corazón de todos aquellos que estén escuchando, que son objetos del amor de Dios. Aquellos que son objetos de la gracia de Dios. Aquellos que han sido elegidos por la gracia de Dios. A aquellos, el Espíritu Santo va a penetrar la palabra de tal manera que ellos no tengan nada más que decir, sino ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sin la palabra predicada fielmente, Dios, hermanos, no va a obrar por medio de su Espíritu Santo. Y no va a ocurrir nada. Estos resultados maravillosos no se van a ver. El predicador no quiere ni puede realmente arrepentirse. El pecador está muerto. El pecador está muerto. Él no quiere arrepentirse, ni puede arrepentirse. Efesios 2:1 dice que está muerto. No medio muerto, no herido, no enfermo. El pecador no está enfermo. No te vayas a predicarle a nadie diciendo que está enfermo. No, no está enfermo. Todas sus partes están muertas espiritualmente. El pecador está muerto. Muerto y bien muerto. Espiritualmente está muerto. Ni oye ni entiende. Ni quiere ni puede hacerlo. Porque esa es su condición. Romanos 3:10 al 11 nos dice claramente que ni oye ni entiende. Sin la palabra de Dios, predicarla fielmente, y la obra del Espíritu Santo, el pecador nunca podrá ser desarmado para decir, llegar al punto de ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Nunca cambiará de opinión sin la predicación fiel de la palabra de Dios. El pecador nunca cambiará de opinión con tristeza, buscando, reconociendo su pecado. Sin la predicación fiel de la palabra de Dios, el pecador nunca va a sentir el filo de la espada de Dios allá ahondando en su corazón y en su pensamiento, para que reconozca dónde está y qué debe hacer. Nunca sentirá dolor por su pecado. Y es más, y permítame decirlo otra vez, nunca sentirá el olor del infierno. No. Sin la predicación fiel de la palabra, no pasará nada de eso. Así que, pastores, misioneros, plantadores, evangelizadores, hermanos todos de la iglesia PBC, predicad fielmente la palabra de Dios. Predicad fielmente la palabra de Dios. Dios quiere corazones cambiados. Dios quiere vidas cambiadas. Y esto es posible por la predicación fiel de la palabra de Dios. Solamente por la predicación fiel de la palabra de Dios. Por cierto, tú que estás esta mañana aquí, que no has creído en Jesucristo. Tú que estás esta mañana aquí, que seguramente has llegado porque viniste a traer a tus hijos y quieres que ellos se gradúen. Seguramente ya has escuchado en otro momento la palabra de Dios. Allá donde han estado tus niños. Y seguramente hay una inquietud en tu mente, la misma de estos hermanos, de estas personas que están escuchando a los apóstoles.
Seguramente una y otra vez has dicho, bueno, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? De verdad que he oído la palabra y yo tengo que hacer algo. ¿Qué debo hacer? Pues bien, ¿qué debes hacer? Es tu pregunta. Permíteme, yo te digo en esta mañana lo que debes hacer. Versículo 39. Mira lo que dice Dios allí, y eso te lo dice a ti en esta mañana. Eso es para ti. Eso te lo dice a ti, pecador. Si eso está ocurriendo en tu vida es porque Dios está obrando en ti. Si hay esa inquietud en ti es porque Dios está obrando. Es porque el Espíritu Santo está haciendo un trabajo en ti. Si no es así, no está pasando nada de eso. Nada de eso. Pero si el Espíritu Santo está obrando en ti y está ocurriendo esto, fíjese lo que dice el Señor allí. Arrepiéntete. Arrepiéntete. ¿Puedes ver en el texto? Eso fue lo que Pedro les dijo a ellos. Arrepiéntense, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Cambien de idea, abandonen su forma de vida, abandonen su pecado y abracen a Cristo y su obra y síganle. Eso es lo que Pedro les dijo a ellos y es lo que yo te digo a ti en esta mañana. El camino que tienes es arrepentimiento. Lo que debes hacer es arrepentirte de verdad y es seguir a Jesucristo. Hemos dicho entonces que el primer resultado de la predicación fiel de la palabra de Dios es que el pecador reconoce su pecado. Reconoce su pecado. La predicación fiel de la palabra de Dios lleva al pecador a reconocer su pecado. En segundo lugar, testimonio público de fe en Cristo. Ahora mire el versículo 41. Allí está. Hermanos, es el segundo resultado de la predicación fiel de la palabra de Dios. La predicación fiel de la palabra de Dios lleva al pecador a testificar públicamente de su fe en Jesucristo. Dice el texto, versículo 41a, ¿lo puede ver? Los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ahí está. Los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Lo puede ver? Subraye la palabra allí, recibieron su palabra. Subraye esa palabra. La palabra recibir allí es recibir con gusto, recibir plenamente. Y eso está indicando que no todos recibieron la palabra predicada con gusto. No todos recibieron la palabra predicada para sí. No todos tomaron en serio con intensidad la palabra para sí. No todos aceptaron con alegría el mensaje de la palabra de Cristo. No todos. Ahí había una multitud. Por supuesto, había más de 3,000 personas. Había mucha gente, pero no todos ellos recibieron la palabra. El texto indica que solo se bautizaron los que recibieron su palabra. Después de aceptar la palabra, ellos no rehusaron bautizarse. Ellos estuvieron dispuestos a obedecer al Señor. Dice allí que se bautizaron en el nombre de Jesús, de Jesucristo. ¿Y qué significa eso, que se bautizaron en el nombre de Cristo? No significa eso no significa que esa sea la fórmula bautismal. No, pero repito eso otra vez, eso no significa la fórmula bautismal. Lo que significa que ellos se identificaron públicamente con Cristo. Los que están allí creen en el Padre y creen en el Espíritu Santo, pero tienen un problema. No creen en el Hijo, no creen en Cristo.
a aquellas audiencias que Pedro le está hablando, repito esto, ellos creen en el Padre. Ellos creen en el Espíritu de Dios. Pero ellos no creen en Cristo. Bautizarse en el nombre de Jesucristo significa que ellos están aceptando a Cristo. Significa que ellos se están identificando con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Bautizarse en el nombre de Cristo, de Jesús, significa que están manifestando públicamente su fe en Jesucristo. Que ellos entonces se hayan bautizado está indicando que estos que se bautizaron son elegidos por el Padre. Ya fueron regenerados, han sido aceptados, han sido santificados por el Espíritu de Dios, han sido sellados, han sido perdonados. Allí está. Ellos no se bautizaron para recibir el perdón de los pecados. No, ellos no se bautizaron, repito esto, para recibir perdón por sus pecados. No se bautizaron para ser salvos. La palabra allí, para, lo que significa es a causa del perdón de su pecado. Entonces ellos no se bautizaron para perdón de los pecados, sino que ellos se bautizaron a causa del perdón de sus pecados. Es la fe en Cristo y el arrepentimiento genuino el que trae perdón y salvación. La fe en Cristo, la fe en Jesucristo. Es que no hay dos perdonadores de pecado. No hay dos medios de salvación. Solamente hay uno que perdona pecado. Solamente hay un medio de salvación. Estos que se bautizaron es porque allí obró el Espíritu Santo. Mire lo que dice el versículo 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. ¿Y puede ver eso? Para quienes subraya la palabra allí, si no la ha subrayado, para cuanto el Señor llamares. En definitivo, el bautismo es para los perdonados, para los salvados, para los llamados. La salvación es para los que han creído en el Señor. La salvación es para los elegidos, para los que Dios elige y llama. La salvación es para ellos, los que Dios ha amado en la eternidad. Esos son los salvados. Ellos creyeron por la obra de Dios y ellos se están bautizando. Ellos ahora públicamente están testificando de su fe en Jesucristo. Lo están haciendo públicamente. Cierta persona dice que en el siglo I, cuando una persona creía, se le preguntaba: ¿usted ha creído? Y la persona decía: sí, yo he creído. Y si esta persona decía: yo he creído, entonces decían: entonces bautícese. Y era una manera entonces de identificarse con Cristo, era una manera de testificar públicamente que habían creído en Cristo y que estaban siguiendo al Señor Jesucristo. Mis amados hermanos, se hace necesario predicar fielmente la palabra de Dios. Esta predicación fiel de la palabra de Dios trae como resultado que Dios llame por medio de su palabra y la acción del Espíritu Santo a sus elegidos, a sus escogidos. Y ellos públicamente entonces ahora testificarán públicamente, repito esto, de su fe en Cristo por medio del bautismo. Lo van a hacer
Escuchen ustedes, amados hermanos, esta mañana. Tengan presente lo que voy a decir. Ninguna persona que confiese falsamente a Cristo por medio del bautismo será salvo. No pasará. El bautismo no es para todo el mundo. Es solo para aquellos que han creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Si alguno aquí se ha bautizado sin creer en Cristo, sencillamente entró un pecador seco y salió un pecador mojado. Si usted está aquí en esta mañana y se ha bautizado sin conocimiento, o lo bautizaron sin conocimiento de esto, usted, bien sea niño o viejo, si se bautizó sin usted mismo confesar públicamente a Jesucristo, creyendo en Él como su Señor y Salvador, déjeme decirlo que entró un pecador seco y salió un pecador mojado. Usted solamente fue mojado, no ha pasado nada más. Nada más. Tenga claro entonces, amados hermanos. Tenga claro usted, amigo, que está en esta mañana aquí. El bautismo ni es para salvación, ni es para perdón de los pecados. Es por causa del perdón de los pecados que somos bautizados. Es por causa que el Señor nos ha elegido. Es por causa que el Señor nos ha escogido. Es por causa de que ya hemos sido regenerados. Es por causa de que ya el Señor ha obrado en nosotros. Es por causa de que ya hemos recibido el perdón de los pecados que somos bautizados. Es por causa, esa causa de lo que ya el Señor ha hecho, que somos bautizados. Si tú has creído en Jesucristo y no te has bautizado, pues déjame decirte en esta mañana que ha llegado el momento de confesar públicamente, por medio del bautismo, tu fe en Cristo. Ha llegado el momento de públicamente identificarte con Cristo por medio del bautismo. Ha llegado el momento que tú que públicamente testifiques que Cristo es el Señor de tu vida. Ha llegado el momento de que tú testifiques públicamente que has recibido el perdón de tu pecado. Debes hacerlo. Debes hacerlo. ¿Qué esperas? ¿Realmente has creído en Jesucristo? ¿Qué esperas? Debes hacerlo. El bautismo que tienes, sin ser regenerado, sin haber creído en Cristo y sin estarle siguiendo, ese bautismo no funciona, no sirve. Debes confesar a Jesús, y si ya lo has confesado públicamente, si has creído en Cristo, entonces lo que tienes que hacer es testifícalo ahora públicamente, bautizándote en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, amados hermanos, hemos dicho que el primer resultado de la predicación fiel de la palabra de Dios es llevar al pecador a reconocer su pecado. El segundo resultado de la predicación fiel de la palabra de Dios es llevar al pecador a identificarse públicamente de su fe en Jesucristo. Pero hay un tercer resultado. En tercer lugar, incorporación a la iglesia de Cristo. Versículo 41b. Allí está. Ese es el tercer resultado de predicar fielmente la palabra de Dios. La predicación fiel de la palabra de Dios lleva al pecador a incorporarse a la iglesia de Jesucristo.
Note usted lo que dice el versículo 41b. Se añadieron a la iglesia como 3,000 personas. Se añadieron como 3,000 personas. Y subraye la palabra allí, añadieron. ¿Quiénes se añadieron? ¿Quiénes fue que se añadieron? Esa palabra indica que solo se añadieron, solo fueron añadidos a la iglesia los que testificaron públicamente de su fe en Jesucristo. Solamente ellos fueron añadidos. Ellos testificaron de su fe en Cristo por medio del bautismo. Ellos fueron añadidos. Ellos se añadieron realmente por la obra del Espíritu Santo, por la predicación fiel de la palabra de Dios. Es que el Espíritu Santo obra por medio de la palabra fielmente predicada y lleva al pecador a que reconozca su condición, y luego entonces ahora da un paso de fe identificándose con Cristo, y luego ahora que ya se ha bautizado, ¿sabe qué sucede? Se añade a la iglesia de Cristo. Cuando creemos por la predicación fiel de la palabra de Dios, somos añadidos a la iglesia universal. Y con el bautismo, testificamos entonces públicamente de nuestra fe en Cristo y llegamos a pertenecer a la iglesia local. Esta gente que se añadió a la iglesia no se añadió por la elocuencia de Pedro, no se añadió por una oración de arrepentimiento de fe, no, o lo que llama la oración del pecador. Ellos no fueron añadidos por eso a la iglesia. No se añadieron por el bautismo sin arrepentimiento verdadero. Ellos no se añadieron a la iglesia por ser hijos de creyentes. No se añadieron por nada de eso. Fíjese quién se añade. El versículo 39 dice quiénes se añade. Se añadió el que el Señor llamó. ¿Lo puede ver? El que el Señor llamó. La palabra llamare, allí en el texto que usted leyó en el versículo 39, indica aquellos que el Señor invita. Aquellos que son invitados por el Señor. Aquellos que el Señor atrae a sí mismo. Aquellos que aceptan el evangelio predicado. Ellos son los que son añadidos a la iglesia. Parece que la iglesia tenía un sistema de registro, porque registra 3,000 que se añadieron. Ellos no se añadieron por una disposición propia. El Señor primero obró en ellos. Y ahora, después que el Señor obró en ellos, ellos voluntariamente ahora van al Señor. Ellos creen en el Señor. Ellos reconocen su pecado. Ellos se arrepienten. Ellos se bautizan. Y ahora están haciendo parte de la iglesia. Alguien dijo, el resultado del primer sermón de Pedro muestra el evangelio del poder del Espíritu Santo. Alguien más dijo, no estamos llamados solamente a creer, sino también a pertenecer. Mis amados hermanos, prediquemos fielmente la palabra de Dios. Prediquemos fielmente la palabra de Dios. Sin la predicación fiel de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo, Dios no añadirá a nadie a la iglesia. Solo son añadidos aquellos que en primer lugar el Señor ya ha obrado en ellos, aquellos que el Señor ha escogido, aquellos que el Señor ha elegido. Y aquellos que el Señor ha elegido, ahora por la predicación fiel de la palabra de Dios, el Espíritu Santo obra en ellos, poniendo en ellos el deseo de ir a Jesús. Y estos ahora, una vez están con Jesús, reconociendo su pecado y arrepintiéndose, estos tienen la profunda necesidad de identificarse con él en el bautismo. Y ahora, entonces ellos, ¿sabe qué sucede? También se añaden a la iglesia
son añadidos a la iglesia. Amén. Puede que alguien se añada a la iglesia por otro medio, se añada a un grupo de creyentes, pero nunca se añadirá a la iglesia de Jesucristo. ¿Es claro esto, amados hermanos? Puede que alguien se añada a un grupo de creyentes, pero nunca se añadirá a la iglesia de Cristo por un medio que no sea Cristo. Fe en Jesucristo, arrepentimiento, conversión verdadera. Así que mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado con engañar a la gente diciendo que se añaden a la iglesia por disposición suya. Mucho cuidado con enseñar a la gente que se añade a la iglesia sin un arrepentimiento y fe verdadero. Mucho cuidado con enseñar a la gente que se añade a la iglesia por una oración de fe. Y que por una oración de fe ya su nombre está escrito en el libro de la vida. Mucho cuidado con todo eso. Todo eso es falso. Nadie se añade ni es inscrito en el libro de la vida por esto. Eso no está en la palabra. Solo Dios añade a la persona a su iglesia. Solo aquellos que Dios ha escogido, solo ellos, al escuchar la palabra de Dios, y es el medio legítimo que Dios tiene para llamarlos, al escuchar esa palabra, ellos creerán en Jesucristo, ellos se arrepentirán de su pecado, y ahora entonces querrán públicamente testificar de su fe en Jesucristo, y ahora se añaden a la iglesia. Se añaden a la iglesia. Ninguna persona puede ser añadida a la iglesia si no pasa por una única puerta llamada la puerta del arrepentimiento y fe en Jesucristo. Hay una puerta para entrar a la iglesia, hay una puerta para pertenecer a la iglesia, y es la puerta del arrepentimiento y fe en Jesucristo. En Jesucristo. En Jesucristo. Ninguna persona sin arrepentimiento y fe en Cristo podrá ser parte de la iglesia de Cristo. Marcos 1, 14 y 15 nos deja bien claro. Esa puerta es como tiene dos caras. Fe y arrepentimiento es la puerta para entrar a la iglesia de Cristo. Y aquellos al cual el Señor ha llamado, ellos verdaderamente creen y se arrepienten. Y estos que creen y se arrepienten, ellos testifican públicamente su fe en Jesucristo. Y estos que testifican públicamente su fe en Jesucristo, ahora se añaden a la iglesia de Cristo. Ellos no se quedan por ahí como llaneros solitarios. Ellos hacen parte del cuerpo. No hay creyente solo. No. Todo creyente debe ser parte de la iglesia local y crecer con la iglesia local. Amados hermanos, esto es... Permíteme ir concluyendo en esta mañana. Yo quiero terminar instándole en esta mañana, iglesia, miembros, a predicar fielmente la palabra de Dios. Prediquemos fielmente la palabra de Dios. La iglesia no es un negocio. La iglesia es la iglesia del Dios vivo. La iglesia es de Cristo. La iglesia es la esposa de Jesucristo. Cristo es la cabeza. Su iglesia es su cuerpo. Cualquier persona que se añade de cualquier otra manera nunca hace parte de la iglesia de Cristo. Nosotros tenemos la responsabilidad de predicar fielmente la palabra. Y el resultado de esto es que el Señor va a añadir a su iglesia a los que Él ha elegido en la eternidad. Y estos que el Señor ha elegido, ellos van a reconocer su pecado, ellos se van a identificar públicamente con Cristo, y ellos entonces se van a incorporar a la iglesia de Cristo. Ellos se incorporarán a la iglesia de Cristo. Yo le digo esta noche, esta mañana, a los hermanos miembros,
a los predicadores, a los que evangelizamos, a los plantadores, a todos. Nuestro deber es predicar fielmente a Jesucristo. Y que el Señor añada a su iglesia lo que Él quiere. Nosotros, repito esto, no añadimos a nadie. No tenemos la potestad para hacerlo. Solo Él añade a los que Él has escogido en la eternidad. Lo que sí podemos decir es al pecador, por mandato de nuestro Señor Jesucristo, que se arrepienta, que crea en Jesucristo y que le siga en obediencia y fe. ¿Usted ha creído en Jesucristo? ¿Ha creído en Jesucristo? ¿Se ha arrepentido de su pecado? ¿Está siguiendo en obediencia a Cristo? Entonces usted es parte de ese pueblo escogido de Dios. Y si Dios a usted, que todavía no se ha arrepentido, está obrando en usted, está moviéndolo, está sacudiendo, el Espíritu Santo está obrando, crea en Jesucristo. Arrepiéntese y sígale en obediencia. Amén. Amén. Incline su rostro allí y oremos al Señor. Padre, gracias por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por lo que has hecho en la vida de tu iglesia en esta mañana. Recibe toda adoración y toda alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.